Próxima parada, el chalet picante. Hola, buenas. Soy Daniel de la Fuente. Desde Valparaíso, Chile, sean bienvenidos al Chalet Picante Sociedad Anónima, el antro del pensamiento libre. Adelante, pasen por favor, acomódense por ahí. Bueno, el programa de hoy vamos a conocer la respuesta a la siguiente pregunta. ¿Por qué la llamada nueva derecha arrasa en América Latina y en muchas partes del mundo? También vamos a conocer las causas de este fenómeno sociopolítico. Para proseguir, los invito a suscribirse al Chalet Picante Sociedad Anónima. Los invito también a compartir estos contenidos y a regalarnos muchos me gusta. Bueno, entonces, vamos. ¿Por qué la llamada nueva derecha arrasa en América Latina y en el mundo? A medida que avanza el 2026, vemos cómo caen uno a uno los regímenes llamados de izquierda en América Latina. Los del socialismo del siglo XXI, los gobiernos progre-woke, los nacionalsocialistas y gobiernos etnosocialistas. Aún quedan algunos países gobernados por regímenes de izquierda, que pronto van a caer. Los rasgos comunes de estos gobiernos de izquierda, entre comillas, son la corrupción, el populismo, la asociación con el crimen organizado, la ineficiencia en la gestión de los estados, déficits gigantescos, el cogobierno con el narcotráfico, la deuda pública, la persistencia en gobernar con los paradigmas de la era industrial, siendo que el mundo mutó a la era digital. El fin de las categorías de izquierda y derecha en la era digital, siglo XXI. Las categorías de izquierda y derecha nacieron en un contexto histórico muy distinto al actual. Surgieron durante la Revolución Francesa y se consolidaron en los siglos XIX y XX, alrededor de debates sobre monarquía o república, propiedad privada o socialización de la economía, religión o secularización, y luego capitalismo o comunismo. La apelación izquierda-derecha en esa época hacía alusión a que en el Parlamento francés los monarquistas se sentaban al lado derecho del hemiciclo y los republicanos a la izquierda. Hoy, estas categorías de izquierda-derecha han perdido su capacidad explicativa en el siglo XXI, y esto ocurre por varias razones. Razón 1. Los conflictos actuales son más complejos que la división económica clásica. Durante el siglo XX, la principal pregunta era: ¿más mercado o más Estado? ¿Capitalismo o socialismo? Hoy aparecen otros ejes de conflicto: globalización versus soberanía nacional, identidad cultural versus multiculturalismo, democracia liberal versus autoritarismo, desarrollo económico versus sostenibilidad ambiental, tecnocracia versus participación popular, libertad individual versus seguridad colectiva. Un ciudadano puede defender simultáneamente economía de mercado, protección ambiental fuerte, derechos sociales universales, restricciones migratorias. Eso dificulta ubicarlo en la izquierda o la derecha tradicional. Razón 2. La globalización alteró las antiguas alianzas políticas. La globalización creó ganadores y perdedores en ambos sectores ideológicos. Por ejemplo, las grandes empresas multinacionales apoyan agendas progresistas en temas culturales, medioambientales, etc. Los sindicatos tradicionales adoptan posiciones nacionalistas o proteccionistas. Los sectores populares rechazan ideas políticas migratorias abiertas. Las élites económicas apoyan políticas ambientales y de diversidad. Las viejas coaliciones sociales, tanto de izquierda como de derecha, ya no son estables. Razón 3. En el siglo XX la cuestión central era la clase social. En el siglo XXI cobran protagonismo el género, la etnicidad, la religión, las identidades nacionales, la orientación sexual, la diversidad cultural. Esto ha generado nuevas divisiones que atraviesan tanto a la izquierda como a la derecha. Razón 4. Existen regímenes difíciles de clasificar. Algunos gobiernos contemporáneos combinan elementos considerados tradicionalmente contradictorios. Por ejemplo, China mantiene su sistema político comunista, pero su economía es capitalista. Rusia combina nacionalismo, capitalismo oligárquico y fuerte intervención estatal. Algunos gobiernos latinoamericanos mezclan políticas sociales expansivas con discursos conservadores. Las categorías clásicas resultan insuficientes para describir estas combinaciones. Razón 5. La revolución tecnológica creó nuevas fuentes de poder. Los grandes actores globales ya no son solamente el Estado y los partidos políticos, o las Fuerzas Armadas. A esto se han agregado plataformas digitales, redes sociales, inteligencia artificial,
empresas tecnológicas, fondos de inversión globales. El poder se distribuye de forma que los modelos ideológicos del siglo XX no anticipaban. Por ejemplo, empresas tecnológicas privadas pueden tener más capacidad de influir en la opinión pública que muchos gobiernos. Razón 6. Aparece el eje abiertos versus cerrados. La principal división contemporánea no es izquierda-derecha, sino sociedades abiertas, integración global, multiculturalismo, instituciones supranacionales, movilidad internacional, versus sociedades soberanistas, identidad nacional fuerte, control migratorio, protección económica, recuperación de competencias nacionales. Razón 7. La crisis de las ideologías. Durante el siglo XX existían grandes relatos ideológicos: liberalismo, conservadurismo, socialismo, comunismo, fascismo. Hoy predominan movimientos más pragmáticos, personalistas o populistas, construidos alrededor de líderes antes que de doctrinas del siglo XX. Por ello, un mismo dirigente puede defender políticas consideradas de izquierda en un área y de derecha en otra. ¿Significa esto que izquierda y derecha han muerto? Se han agotado. Hoy solo sirven para describir ciertas tendencias. Por ejemplo, izquierda, mayor igualdad económica, más Estado, universalismo social, redistribución. Derecha, más énfasis en la libertad económica, mercado más activo, tradición y comunidad, propiedad privada. Sin embargo, ya no bastan para explicar los conflictos políticos actuales. En el siglo XXI, en la era digital, se configuran nuevos ejes de confrontación: globalismo versus soberanismo, tecnocracia versus democracia popular, sociedad abierta versus identidad nacional, individualismo radical versus cohesión comunitaria, humanismo democrático versus autoritarismo. Por eso, una persona puede ser simultáneamente de izquierda en economía, conservadora en cultura, ecologistas en medio ambiente y soberanistas en la política internacional. Las etiquetas tradicionales se vuelven cada vez menos precisas para describir la complejidad política contemporánea. La emergencia de gobiernos, movimientos y liderazgos identificados como nueva derecha en diversas regiones del mundo no puede explicarse por una sola causa. Se trata de un fenómeno complejo que responde a transformaciones económicas, culturales, ideológicas, tecnológicas, geopolíticas, que se han acumulado durante décadas. Antes que nada, conviene distinguir varias derechas contemporáneas: derechas liberales clásicas, pro mercado y pro instituciones; derechas conservadoras centradas en valores culturales y religiosos; derechas nacionalistas o soberanistas; derechas populistas; derechas autoritarias. Muchas veces estas corrientes se mezclan, se contradicen, pero no son iguales. ¿Cuáles son las causas de este cambio de paradigma? Causa 1. Reacción a la globalización. Durante décadas se prometió que la globalización produciría la prosperidad para todos. Sin embargo, en numerosos países aparecieron fenómenos como la desindustrialización, la precarización laboral, la concentración de la riqueza, migraciones masivas, pérdidas de cohesión comunitaria. Sectores importantes de clases medias y trabajadoras comenzaron a sentir que las élites políticas, económicas y culturales se beneficiaban más que ellos. Esta sensación alimentó movimientos que prometían recuperar soberanía nacional, empleo local, seguridad, lucha contra el crimen organizado y el narcotráfico, control de fronteras y lucha contra la corrupción. Causa 2. Reacción cultural. El principal motor actual no es económico, sino cultural. Una parte de la población percibe cambios muy rápidos en materias como familia, sexualidad, género, religión, identidad nacional, migración. Mientras algunos celebran estos cambios como avances, otros los interpretan como una pérdida de referencias tradicionales. Las nuevas derechas suelen presentarse como defensoras de la tradición, la identidad nacional, la religión, la seguridad, la comunidad y la familia. Causa 3. Crisis de confianzas en las élites. Existe una creciente desconfianza hacia gobiernos, partidos tradicionales, medios de comunicación, justicia, universidades, organismos internacionales. Muchos ciudadanos consideran que las élites viven en una realidad separada de la población común. La crítica al establishment, ya no es exclusiva de la izquierda. La derecha contemporánea también utiliza la crítica. Causa 4. Inseguridad y orden público. La expansión del crimen organizado, el narcotráfico y la violencia urbana ha favorecido discursos centrados en el orden. En América Latina, este factor es particularmente importante. Por ejemplo, Nayib Bukele alcanzó enorme popularidad asociando su imagen a la lucha contra las pandillas. En América Latina, la seguridad se ha convertido en una preocupación superior a las disputas ideológicas tradicionales. Causa 5.
fracaso o desgaste de proyectos de izquierda. A diferencia del siglo XX, hoy en América Latina, la mayoría de la población asocian a gobiernos de izquierda con corrupción, cogobierno con el crimen organizado, ineficiencia estatal, crisis económicas, autoritarismo. Casos como los de Venezuela, Nicaragua, Cuba, Argentina, Brasil, Colombia, Perú, Ecuador, México, etc., han sido utilizados por movimientos de derecha como ejemplos de advertencia frente a proyectos estatistas o revolucionarios. Sin embargo, gobiernos de derecha también sufren crisis similares. Causa 6. Redes sociales y nuevos liderazgos. Las redes sociales transformaron radicalmente la política. Permiten a líderes comunicar directamente con millones de personas sin depender de los medios tradicionales. Esto favorece figuras con estilo confrontacional, mensajes simples, fuerte identidad personal, capacidad de movilizar emociones. La política contemporánea se ha vuelto más personalista y menos partidaria. Causa 7. Crisis de la democracia liberal. Algunos ciudadanos sienten que la democracia liberal ya no responde eficazmente a problemas concretos, como inmigración, delincuencia, estancamiento económico, corrupción, narcotráfico. En consecuencia, aumenta el apoyo a líderes que prometen decisiones rápidas y concentración de poder. Esta tendencia puede observarse tanto en gobiernos de derecha como de izquierda. El caso latinoamericano. En América Latina, la emergencia de nuevas derechas suele relacionarse con 5 factores: inseguridad creciente, desconfianza en la política tradicional, estancamiento económico, cansancio con discursos ideológicos históricos, reacción frente a agendas culturales percibidas como alejadas de las preocupaciones cotidianas. Por eso, muchos votantes que antes apoyaban opciones de centro-izquierda hoy respaldan proyectos conservadores, libertarios o soberanistas. Una observación histórica importante. Existe una paradoja interesante. Durante gran parte del siglo XX, la izquierda fue vista como la fuerza de la protesta contra el sistema. Hoy, en muchas democracias actuales, la nueva derecha ha logrado presentarse como la fuerza antisistema, mientras que sectores de la izquierda aparecen asociados a instituciones establecidas, burocracias estatales, organismos internacionales y élites culturales. Este cambio ayuda a explicar por qué muchos jóvenes, trabajadores y sectores populares apoyan hoy movimientos que hace 30 años habrían sido inconcebibles. Por ello, más que un simple giro a la derecha, se trata de un agotamiento de los paradigmas del siglo XX, el agotamiento ideológico, la desaparición del marxismo y de todas sus variantes, el agotamiento de los modelos económicos del siglo XX, economía capitalista de la era industrial, economía socialista, la crisis energética y medioambiental, los nuevos paradigmas tecnológicos y científicos, la adaptación de la cultura a los nuevos paradigmas de la era digital, la búsqueda de nuevas respuestas frente a problemas surgidos en la presente era digital que las categorías izquierda, derecha, tradicionales ya no pueden explicar y menos aportar soluciones. Permiso.